Hola queridos amigos y hermanos que nos ven en esta oportunidad. Nuevamente nosotros agradecemos a Dios primeramente y a nuestros pastores que nuevamente nos dan el privilegio de compartir esta casa de paz. Somos los esposos Monterroso Menéndez y queremos invitarlos a que nos acompañen en este lapso que vamos a compartir un hermoso tema. Pero antes queremos darle gracias a Dios por la bendición de estar juntos en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar este tema porque es tu voluntad, es tu propósito el que vamos a trasladar. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a los que estamos acá, a nuestro matrimonio. También bendecimos a todas las personas que nos sintonizan, que van a ver este mensaje en cualquier momento, en cualquier lugar. A ustedes los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un hermoso tema a desarrollar en esta oportunidad que se llama Unidos en Cristo. Y es un bonito tema porque es la razón, ¿verdad?, por la cual nosotros tenemos esa unidad, tenemos un amor, tenemos tantas cosas, pero lo que nos une es un solo propósito, que es el amor de Cristo. Así que nos acompañan, vamos a desarrollar el tema y voy a invitar a mi esposa para que nos lea el texto guía con el cual vamos a desarrollar este tema. Amén. Bendiciones a cada uno. Como lo decía mi esposo, vamos a impartir un tema muy especial, muy bonito, que es Unidos en Cristo. Y vamos a basarnos en la Biblia, en Hechos 4, 32 y 33. La palabra de Dios dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Amén. Pues toda la palabra es importante, ¿verdad? Pero acá hay una cápsula que me llama la atención y dice abundante gracia sobre ellos. Tener la gracia de Dios sobre nosotros o manifestada a través de nosotros es una verdadera bendición, porque eso es lo que nos hace, pues coloquialmente podemos decir, lo que nos hace hacer clic con las demás personas, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos la gracia de Dios en nosotros, pues realmente a veces quizás podemos caerle mal a alguna persona o muchas veces dicen, es que esa persona me cae pesada su sangre. No sé, ustedes han escuchado muchas veces esos términos que utilizamos, chapinismos, ¿verdad? Pero realmente si hoy analizamos la palabra de Dios es porque tenemos la gracia de Dios o no la tenemos. Y eso hace muchas veces que nosotros pues logremos esa unidad de la que vamos a hablar en esta tarde. Y tenemos también las características de la iglesia primitiva. Dice acá la lectura que la iglesia primitiva se caracterizaba por la unidad. O sea, ellos siempre buscaban ser unidad en todo. Además, los primeros cristianos manifestaban esa unidad compartiendo, dice, sus bienes. Y qué difícil, ¿verdad? Porque mientras leíamos esta palabra, o sea, la unidad la basaban en compartir sus bienes, y muchas veces hoy somos un poco celosos con lo que tenemos y nos cuesta compartir algo material, compartir el carro, compartir, no sé, quizás ropa con alguien que no tiene, ¿verdad? Es bien difícil, pero es algo a lo que estamos llamados si realmente queremos compartir el amor de Cristo hacia los demás. Y dice que la iglesia primitiva se caracterizaba por esto, y con el tiempo como que se ha ido perdiendo ese principio. Y hoy la invitación que nos hace la palabra es para que retomemos estos principios, estas buenas prácticas que nos hacen ser unidos. La voluntad propia y de todo corazón. La unidad trae grandes beneficios a los hermanos, porque si nosotros damos, también recibimos. Y solo estando unidos en Cristo vamos a poder ir caminando, avanzando, y los unos a los otros nos apoyamos. Nosotros somos un matrimonio y nosotros nos tenemos que apoyar. Si yo caigo, ella me levanta; si ella cae, yo la levanto. Y ese mismo principio tenemos que aplicarlo en la unidad de la iglesia, en la unidad de todos los que buscamos el propósito de servirle a un Cristo.
de que si yo veo a un hermano en necesidad, si yo veo a un hermano caer, en lugar de criticarlo, en lugar de hacerlo que caiga más, lo tengo que levantar, lo tengo que sostener, no solo en oración, sino también materialmente, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Que la iglesia primitiva se caracterizaba por dar sus bienes a los demás, y es lo que más nos cuesta, les mencionaba, ¿verdad? Porque desprenderse uno de algo duele, pero tomemos en cuenta que el primer ejemplo de despojarse lo hizo Cristo, ¿verdad? Viniendo a este mundo para dar su vida por nosotros, que era lo más valioso, o es lo más valioso que tenemos. Entonces, ese es un ejemplo, y nosotros muchas veces no nos queremos despojar de algo tan sencillo, de algo material, que si nosotros nos despojamos de ello para bendecir a alguien más, no solo nos va a unir con ese alguien más, sino vamos a recibir de nuestro Padre Celestial muchas bendiciones más, porque Dios no se queda con nada, y es una siembra la que nosotros hacemos. Según la palabra, la unidad es lo que nos va a hacer más fuertes, y no solo según la palabra, sino lo podemos experimentar en nuestro día a día, porque si yo ando solo, si no va mi ayuda idónea conmigo, o si no va un amigo, o si no va alguien más, soy vulnerable a muchas cosas. Yo voy en una calle donde es peligroso, asaltos, si yo voy solo, soy vulnerable a que pues 2 o 3 personas me puedan asaltar o algo, pero si yo voy en un grupo, voy protegido, me siento seguro, que siempre vamos a encontrar esa seguridad en Cristo Jesús. Pero la unidad nos va a hacer más fuertes. Podemos nosotros encontrar varios beneficios que nos da el tener la unidad en Cristo, pero hoy vamos a ver 2, y el primero de ellos lo va a compartir mi esposa. Amén. El primer beneficio para que podamos permanecer unidos es el que Dios desata abundante gracia. Entonces, qué lindo es este tema de la unidad en Cristo, ¿verdad? Porque yo siempre digo, si estamos en Cristo, vamos a ser más vulnerables, o vamos a sentir ese dolor ajeno, ¿verdad? Vamos a sentir qué le pasa a nuestro amigo, a nuestro compañero, pues qué bonito es sentir ese amor, ¿verdad? Esa empatía por otras personas, y como le decía a mi esposo, qué difícil es no tener amigos o no sentirse acuerpado de alguien, ¿verdad? Pero sobre todo, qué lindo que la unidad nos trae gracia. Y yo siempre he dicho eso, ¿verdad? De que cuando la gracia de Dios está con nosotros, hay muchas personas que quieren estar cerca de nosotros, ¿verdad? Quieren unirse a nuestro grupo, ¿verdad? Quieren estar ahí donde nosotros estamos, pero eso nosotros no lo logramos solos, sino que es la gracia del Señor. Y por eso acá dice, Dios desata abundante gracia, cuando andamos en unidad, en un solo corazón y en un alma. Podemos compartir nuestras necesidades para acompañarnos, para ayudarnos los unos a los otros en oración y en todo lo que nos haga falta, ¿verdad? Yo siempre he escuchado esto de nuestro pastor que dice, no es bueno dejarnos morir solos. Qué lindo es estar unidos, así que en todo tiempo, ¿verdad? Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, hay que unirse uno, ¿verdad? Y más unirnos en Cristo. Yo recuerdo siempre que mi madre, cuando mis hermanos estaban más pequeños, me decía, mija, usted siempre enséñele a sus hermanos que tienen que estar unidos, que se tienen que querer como hermanos, que se tienen que amar y que siempre tienen que estar ahí, decía ella, porque cuando nosotros como padres ya no estamos, ustedes tienen que permanecer en esa unidad, en ese amor, ¿verdad? Y yo pues siempre se lo compartía a ellos y les decía eso. Entonces yo me pongo a pensar ahora, ¿verdad? Y digo, qué bueno pues que mi madre me decía eso. Ahora, cuanto más estar unidos uno en Cristo, ¿verdad? Con los hermanos, porque a veces hay familias que dicen, ay, yo puedo tener más apoyo de otras personas que no son mis hermanos o que no es mi familia. ¿Por qué se dará eso? Porque hay falta de unidad en Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos egoístas, ¿verdad? No somos sabios, o no le pedimos al Señor esa sabiduría, pero si Cristo fue el mejor ejemplo de la unidad, ¿verdad? Entonces
nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo, ese ejemplo que Él nos dejó de unidad. Y también acá en la palabra yo leía algo que me gustó mucho en Juan 15:5, dice la palabra de Dios, ahorita se los voy a leer. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Eso también hace referencia al estar unidos a Dios, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, Jesús nos habla de esa unión íntima y necesaria entre Él y nosotros. Entonces, qué bonito, porque ahí nos habla y nos enseña la unión, estar unidos a Dios. Pero el tema de hoy es también que tenemos que estar unidos a nuestros hermanos, ¿verdad? Unidos a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Como decía mi esposo, qué difícil es desprenderse de algo material para dárselo a otra persona, pero muchas veces nosotros no entendemos que cuando nosotros nos desprendemos de algo que quizá a nosotros no nos está sirviendo en ese tiempo, o algo material estoy hablando, y a otra persona sí, se desatan las bendiciones, y eso es inevitable, porque el Señor a usted le da más, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a tener esa unidad, ¿verdad? Esa unidad en todo tiempo, esa unidad con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, con las personas que quizá aún ni nosotros no conocemos, pero si podemos ayudar, apoyar, ver esas necesidades, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado en estos tiempos, ¿verdad? Ver por el prójimo. Luego hay otro beneficio que mi esposo se los va a compartir. Bueno, ya vimos el primer beneficio, vamos a entrar a conocer el segundo, pero para ir dándole forma a lo que queremos trasladarles, es que nosotros tenemos un propósito que nos une como hermanos en Cristo, como un cuerpo de Cristo, porque en los temas anteriores hemos conocido que somos la iglesia de Cristo, que somos la novia de Cristo. Si usted no se ha perdido los temas anteriores, nuestros hermanos han hablado también de eso, ¿verdad? Pero realmente el propósito que nos hace estar en esa unidad es Cristo, realmente. ¿Y cómo vamos a demostrar nosotros que estamos unidos en Cristo? Es porque todos vamos a obedecerle y a hacer su voluntad. Eso es lo más importante, porque de nada nos sirve decir que estamos unidos si no vamos a obedecer la palabra de Dios, y si no vamos a hacer su voluntad, realmente no vamos a manifestar esa unidad a lo que se refiere la palabra. ¿Y cómo la vamos a encontrar, o cómo vamos a lograr nosotros ese objetivo de obedecerle y hacer su voluntad? Orando, ¿verdad? Jesús nos enseñó pues que las oraciones de Dios son el ejemplo, ¿verdad? Y Dios tuvo muchas oraciones difíciles de hacer, pero muy necesarias, ¿verdad? La que hizo en el monte Getsemaní, por ejemplo, fue una oración bien difícil, pero necesaria. Entonces nosotros cuando oramos o cuando oremos, nos tenemos que olvidar por un momento de lo que nosotros necesitamos, y tenemos que anhelar lo que al Padre Dios quiere. Entonces ahí también nos tenemos que despojar un poquito de nosotros, porque muchas veces en nuestras oraciones solo pedimos lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos, pero no le pedimos a Dios que nos revele cuál es el propósito de Él. Entonces, si nosotros encontramos ese propósito, le obedecemos y hacemos su voluntad, va a ser mucho más fácil buscar esa unidad, porque lo que decía mi esposa, vamos a tener esa empatía para nuestro prójimo, para nuestro hermano, que juntos hacemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros meditemos, pero meditemos en la palabra. Vamos a analizar el punto número 2. Y dice, Dios desata su poder con señales, maravillas y prodigios. Escuche qué interesante es. Dios desata, dice, su poder con señales, maravillas y prodigios. Los milagros dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús y de su presencia en la unidad de su pueblo. Entonces es bien importante que nosotros podamos compartir testimonio de lo que hace Cristo en nuestras vidas, de lo que ha hecho y de lo que va a seguir haciendo, porque nosotros somos un testimonio viviente del amor de Cristo. Y si nosotros nos guardamos ese testimonio, las demás personas no van a conocer
el amor que nos tiene nuestro Padre, ¿verdad? A medida que nosotros testificamos las maravillas, los prodigios, los milagros de Dios en nuestras vidas, vamos a ir contagiando de ese amor a los demás y todos van a querer experimentar esos milagros y esas maravillas que Dios hace en nosotros. ¿Y qué hace eso? Es como una bola de nieve que cada día se van sumando más y más y nos vamos haciendo esa gran unidad que es el propósito de la palabra en esta tarde. Dios quiere que seamos una comunidad. ¿Y qué hace una comunidad? Pues velar los unos por los otros y que nos ayudemos, y pues de esa manera Dios va a derramar su gracia y favor entre aquellos que permanecen en unidad. Si nosotros nos salimos de esa unidad, como que perdemos el favor de Dios, porque nos vamos a sentir desprotegidos. Entonces, en esta tarde los invitamos a que pasemos un tiempo de comunión, no solo con Cristo a través de la oración, sino con los hermanos, que nos preocupemos por preguntar cómo están, por preguntar qué hacen, a qué se dedican, porque de esa manera nos vamos a conocer, de esa manera o con esa interacción vamos a poder identificar la necesidad que tiene el hermano que tengo a la par. Pero muchas veces solo venimos a la iglesia y Dios te bendiga, hermano, nos vemos y cómo estás, bien, y de ahí no pasamos. Entonces acá nos invitan a que interactuemos los unos con los otros para que realmente seamos esa comunidad y que oremos los unos por los otros, y compartiendo juntos pues un tiempo especial. Podemos compartir un café, podemos compartir, qué sé yo, algo tan sencillo, o simplemente una charla en la cual nosotros podamos identificarnos con alguien. Y la verdad que podemos compartir diferentes tipos de unidades. Ya pusimos el ejemplo al principio de que nosotros pues nos une un amor, que decidimos compartir nuestras vidas porque nos amamos, porque nos gustamos, porque tenemos muchas cosas en común, y las que no tenemos en común hace que nuestra relación sea interesante. Pues todas esas cosas nos unen como esposos. Yo siempre voy a tener el apoyo de mi cónyuge y viceversa. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué nos une? Y lo decíamos anteriormente, nos une el amor de Cristo. Hay muchas situaciones y les quiero compartir un ejemplo. En una oportunidad, hace ya algunos años, fui yo a otro país vecino por cuestiones de trabajo, pero aprovecha uno para pasear y conocer. Y un día de los que estábamos en esta ciudad, pues yo me puse mi camisola de Xelajú, ¿verdad? Para presumir que uno es súper chivo en otro país. Y bueno, íbamos por ahí, fue en la Ciudad de México, en la avenida Reforma, cuando del otro lado de la calle iba otra persona y dice, guate, guate, y empieza a gritar del otro lado, y al voltear a ver era una persona que también llevaba una camisola, pero de los Cremas. Si acá en nuestro país nosotros nos encontramos con alguien de los Cremas, hasta salen palabras ahí que uno no quisiera, ¿verdad? De ofensa o de burla o de, no sé, de bromas. Pero allá cuando él vio que iba alguien más, aunque sea con la camisola de un equipo contrario, pero nos unió algo, ¿verdad? Y él saludó del otro lado, yo lo saludé de este lado, y ahí sí no nos ofendimos porque estábamos en otro lugar. Entonces nos unió un sentimiento que los dos éramos chapines, que los dos éramos aficionados al fútbol de nuestro país, pero estábamos en un país extraño o diferente. Entonces como que siente uno aquello de que me une algo con esa persona, y que es nuestra nacionalidad, nuestra pasión por el fútbol. Igual aquí en Xela, ¿verdad? Todos somos súper chivos y miramos y súper chivos y tit, la bocina cuando el equipo está. Entonces hay algo que nos une y que es algo pues pasajero, algo que no vale la pena. Entonces la invitación es a que analicemos de que el que nos une a nosotros es más grande que un equipo, es más grande que una pasión, es más grande que cualquier sentimiento terrenal, porque nos une nuestro Dios, nos une nuestro Padre que nos ama y que dio su vida por nosotros, y que día a día nos da la oportunidad de que nosotros también amemos a alguien más, de que busquemos la unidad con alguien más. Entonces qué hermoso es encontrar ese sentimiento en los hermanos de Cristo. Pero muchas veces nosotros, aquel va a la iglesia, pero aquí me hago el loco, aquí no estoy en la iglesia, no le hablo, no lo conozco, saber quién será. Muchas veces pasa, y es válido, somos humanos, pero a eso es que tenemos que morir, ¿verdad? A esa carnalidad que uno dice, aquel es hermano, pero que mire cómo sale, que mire qué hace. No hay esa unidad que Dios quiere que nosotros pongamos de manifiesto
en nuestras vidas, no solo en la iglesia. Entonces los invitamos, hermanos, a que practiquemos esa unidad. Si no podemos ir a visitar a alguien, si no podemos platicar con él, pero oremos por esa persona, pero también interesémonos por conocer sus necesidades, por conocer qué está viviendo, qué está pasando, ¿verdad? Entonces, solo podemos lograr esa unidad por medio de Dios. No podemos encontrarla porque, pues a mí me plació, no, tengo que pedirle eso a Dios. Y dice que la unión, para ya ir también aterrizando con una terminología de diccionario, ¿verdad? Dice que la unión representa la fuerza conjunta de varias intenciones para conseguir un objetivo en común. Y todos tenemos el mismo objetivo, de servirle a Dios, de obedecerle, de ganar almas para Cristo cada día. Son objetivos en común que tenemos, y si unimos fuerzas vamos a llegar más lejos, ¿verdad? Porque con mi esposa podemos salir de aquí, visitar a alguien, irle a hablar de la palabra de Dios y podemos ir logrando esos objetivos. Pero si como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, tenemos ese propósito todos juntos, por supuesto que vamos a llegar mucho más lejos. Vamos a lograr el objetivo de una manera más práctica, porque tenemos la gracia de Dios, tenemos el respaldo de Dios, y esa unidad nos va a hacer alcanzar el objetivo que Dios ha puesto en nosotros. Y es que es bien triste, ahorita que decías de eso, de que cuando uno se ve a los hermanos, es bien triste porque a veces uno ni un saludo quiere dar en la calle, ¿verdad? A mí me ha pasado. Yo digo, ¿será que no me vieron o yo no vi? Yo siempre digo, si yo no miro, háblenme, ¿verdad? Pero es triste que hasta un saludo nos cuesta dar. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a unir, verdad? Unos por los otros, si a veces pensamos que no hay necesidades, imagínense, ni de un saludo, mucho menos necesidades más profundas, ¿verdad? Y por eso es lindo, la verdad, compartir en casas de paz. Aprovechando que tocábamos este tema, si usted aún no se congrega o no asiste a una casa de paz, yo le invito también que lo haga, porque son tiempos muy especiales que, como decía mi esposo, a veces venimos a la iglesia y como andamos con carreras de que ya tenemos que ir a otros compromisos, medio nos despedimos, nos saludamos. Entonces, si solo los domingos asistimos, ¿de qué manera vamos a conocer una necesidad, o de qué manera nos vamos a unir a un hermano que quizá está necesitado de una oración, ¿verdad? No se puede. Pero las casas de paz es para eso, ¿verdad? Que ahí hay una unidad tan linda de que uno siente en el momento el dolor, la tristeza, no sé, la necesidad que está pasando mi hermano, mi amigo, ¿verdad? El que está asistiendo. Entonces es algo muy especial ahí, ¿verdad? Detectar ese tipo de necesidades y unirnos como hermanos, ¿verdad? Entonces ese era también un comentario que les quería compartir. Amén. Ya para ir terminando, quiero compartir una lectura muy bonita acerca de la unidad, que la encontramos en Juan 17, de 20 al 23, y dice la palabra de Dios así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Porque dice Jesús, somos uno, tú en mí, yo en ti, y así sean ellos. Entonces, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, ahí encontramos lo que necesitamos para permanecer unidos, porque Jesús nos ha dado ejemplos. Para cerrar, entonces, quiero compartirle 3 aspectos que nos van a ayudar a permanecer en unidad, porque podemos llegar a la unidad, pero ¿cómo vamos a permanecer en ella? Porque muchas veces desertamos, ¿verdad? Nos quejamos de que el hermano que murmuró, que me dijo, que no me vio, que sí me vio, y eso como que nos decepciona un poquito, y no, que para qué voy a ir a la iglesia, o para qué voy a ir a la casa de paz, o de qué me sirve estar orando por ellos y después ni me hablan. Y bueno, somos humanos y eso es normal, pero les repito, a eso tenemos que morir, y verdad, cada día menos nosotros y más Jesús en nosotros. Entonces, el primero es que diariamente debemos orar y estudiar las Escrituras. Eso es clave para permanecer en unidad, porque entonces nuestra fuerza de unidad va a ser Cristo y no el hermano, ¿verdad? El hermano va a ser el instrumento, pero Cristo Jesús va a ser la obra realmente. Dice, semanalmente participar
en lo que decía mi esposa, en las casas de paz, en la iglesia, no dejar de congregarnos. Algo bien importante que nos señala la palabra acá es, dice, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No descuidemos esos 3 aspectos, hermanos. Dios nos va a dar su gracia, Dios nos va a bendecir. Y tú, querido amigo, acércate, porque yo sé que esta palabra también es para ti. Nosotros queremos ser uno contigo o con ustedes. Así que les damos gracias por llegar hasta este momento, por habernos escuchado, y pues practiquemos la unidad, practiquemos el amor de Cristo. Así que nosotros con mi esposa les mandamos un saludo, les bendecimos y les invitamos a que todos los lunes sintonicen los diferentes temas que compartimos en nuestra Casa de Paz, y les invitamos a nuestros servicios dominicales aquí en Ministerios de la Gracia. Hasta pronto y bendiciones. Bendiciones.